Apóstoles capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 37 al 47. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 37 al 47. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a rogar del Señor la ayuda, hermanos. Padre, Señor nuestro, alabamos tu nombre, bendecimos, oh Señor, tu grandeza, bendecimos a tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados y nos ha salvado de la condenación de una eterna perdición. Padre nuestro, te damos gracias porque tu palabra en medio nuestro nos santifica, nos vivifica y nos va dando una mente cada vez más como la de nuestro Señor Jesucristo. Te queremos rogar, oh Dios, en medio de nuestra debilidad, tú seas nuestra fortaleza. Tú quieras hacer tu obra en medio de nosotros. Y mientras tu palabra es predicada, tú vayas extendiendo tu mano, obrando en los corazones de los que aquí estamos. Te pedimos que tú desde los cielos con poder bendigas tu palabra, Señor, y nos santifiques y nos edifiques por medio de ella. Te damos gracias por esta responsabilidad que tú nos concedes ante tu palabra, de poder oírla, de poder atesorarla y de poder obedecerla. Señor, ¿qué sería de nosotros sin tu palabra? Ayúdanos en esta mañana y te damos gracias en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, y para dar estos estudios durante estos 13 mensajes que ya llevamos considerando este libro, yo me estoy apoyando en hombres del pasado como también en hombres del presente, que nos han dejado como grandes tesoros para que nosotros aprendamos y seamos edificados en la palabra de Dios y en la enseñanza de la palabra de Dios. Me estoy apoyando en unos estudios dados por el pastor José Antonio Arias hace ya unos cuantos años allí en la iglesia de Tenerife acerca de este libro de los Hechos. También me estoy apoyando en Martin Lloyd-Jones en su estudio Cristianismo Auténtico, basado también en el libro de los Hechos. Me está haciendo también de ayuda el libro titulado Vamos a estudiar Hechos, de Dennis Johnson. Un buen libro. Y por supuesto, comentarios de grandes comentaristas como William Hendrickson, como Matthew Henrys y como de algún otro diccionario bíblico que tenemos a nuestro alcance. Uno siendo tan falto, uno siendo tan como preguntándonos quién es suficiente, ¿verdad?, para estas cosas. No solamente es bueno, sino que tenemos la necesidad de sentarnos a los pies de estos hombres para poder aprender y para poder escuchar de la palabra de Dios. Hombres a los cuales Dios quiso dar entendimiento y sabiduría, y que haremos bien en acordarnos de ellos a la hora de concurrir
y profundizar en la palabra de Dios, porque han sido y siguen siendo instrumentos de sabiduría, instrumentos de edificación, instrumentos de santificación para la iglesia de Jesucristo en los días de hoy. Así que a medida que nosotros vamos estudiando este libro de los Hechos, nos vamos dando cuenta que es una declaración, este libro de los Hechos es una declaración autoritativa de lo que es la iglesia cristiana, de lo que son los cristianos, de lo que es el cristianismo, de lo que significa realmente ser un cristiano. Este libro nos da como una autoridad que nos revela acerca de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Y de que igual manera nos vamos dando cuenta que esta es la mayor necesidad que el mundo tiene también actualmente. Aquí se encuentra el único mensaje que ofrece esperanza a los hombres y a las mujeres que están en este mundo. Y esto no es una exageración. Esto no es poesía, sino es un hecho. La necesidad que el mundo tiene de la palabra de Dios, de las bendiciones que contiene la palabra de Dios, del mensaje que contiene la palabra de Dios, de la verdad que proclama la verdad de Dios, es una necesidad que tiene el mundo entero. Cuando miramos a este mundo, vemos que el mundo tiene problemas. Vemos que el mundo está sumergiéndose cada vez más en una desesperación. Está desamparado este mundo. Y todos sabemos que eso es cierto porque nosotros hemos vivido eso de una manera experimental en nuestras propias vidas. La vida es una lucha y un problema para todos nosotros. Es una lucha y un problema. Pero el mensaje cristiano es un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de buenas noticias para el mundo. Es exactamente lo que los hombres y las mujeres de este mundo necesitan, desesperadamente. Y la mayor de las tragedias es que ellos no lo saben. No saben que es esa la mayor necesidad que ellos tienen en sus vidas. El libro de los Hechos, como un documento histórico, nos habla y nos permite ver y nos permite averiguar cómo era la iglesia en sus comienzos. Cómo esta iglesia nació, cómo el Espíritu Santo dio inicio a este cuerpo de Cristo. Ya vimos por la predicación de Pedro cómo una persona se convierte en cristiano. Habíamos visto cómo esas personas se compungieron, lo que había significado eso. Había traído una pobreza de corazón realmente y un sentido de culpa en ellos ante la predicación, ante Dios mismo. Habían sido confrontados delante mismo de Dios con sus propios pecados. Ser cristiano, ser parte de la iglesia de Cristo, no sucede por haber nacido en un país que se denomine cristiano, ni por ser hijos de padres cristianos. Llevar una vida honrada tampoco hace que nosotros seamos cristianos, sino que cada uno de nosotros se convierte en cristiano cuando el Espíritu de Dios viene con poder y nos hace entender la verdad del Evangelio predicado en nuestros oídos. Especialmente la verdad acerca de esta persona llamada Jesús de Nazaret. Es a partir de entonces que nosotros comprendemos lo que Él significa. En cierto modo, de una manera directa para cada uno de los seres vivientes de este mundo. Nos volvemos a Él en completa y absoluta sumisión, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, confesamos nuestra impotencia. Y con una fe sencilla, como la de un niño, aceptamos su mensaje, aceptamos su palabra, aceptamos su llamado, aceptamos la realidad que Él habla acerca de nosotros, de nuestra condición. ¿Qué sucede a partir de ese punto? ¿Cómo es la iglesia? ¿O cómo es el cristiano a partir de ese momento que es introducido en la iglesia? Aquí tenemos la primera descripción de la iglesia cristiana. En el versículo 47 del texto que hemos leído, dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se nos dice en el día de Pentecostés, en el versículo 41, que se añadieron ese día 3,000 personas a la iglesia. Antes de eso, había un pequeño grupo de 120 personas simplemente. Ese era el número que se reunía en aquel aposento alto, como se nos describe en Hechos capítulo 1, versículo 13. Esos eran el núcleo de la iglesia, esas 120 personas allí reunidas en ese aposento, y sobre ellos descendió el Espíritu Santo.
Luego se reunieron a ellos todas aquellas personas, esas 3.000 personas que se convirtieron, se unieron a ellos y así nació la iglesia cristiana. ¿Y qué clase de gente eran estas personas? ¿Qué clase de personas eran? Como hemos dicho entonces, aquí en este libro tenemos la descripción autoritativa de lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Cómo es un cristiano? Lo que significa ser un verdadero cristiano, un verdadero miembro de esta verdadera iglesia de Cristo. Podemos juzgar a todos los hombres y a todas las mujeres, incluyendo podemos juzgarnos a nosotros mismos sobre la base de lo que nosotros leemos acerca de las personas que forman la iglesia o que formaron la iglesia en esos primeros días en Hechos 2. Nos encontramos aquí con el primer grupo de personas que se reunieron como cristianos. Y yo debo preguntarte antes de continuar, o yo debo preguntarme también, ¿cómo soy yo en comparación con lo que veo aquí? ¿Cómo soy yo en comparación con lo que yo leo aquí, con lo que veo aquí que era la iglesia de Cristo? ¿Hay rasgos en mí de lo que aquí se describe tan claramente? Sin duda, hermanos, estos versículos de Hechos se nos ha dado para que nosotros nos sometamos a prueba y nos examinemos a nosotros mismos y para que nos aseguremos de que verdaderamente nosotros somos parte de esa misma iglesia que se inauguró allí en Hechos 2. ¿Hacemos parte nosotros de esa iglesia con esas características que vemos allí? ¿Somos nosotros cristianos? Por ser más directo. ¿Cuál sería tu respuesta si te diera papel y lápiz y te pidiera que escribieses con el menor número de palabras tu idea de lo que significa ser un cristiano? ¿Qué entiendes? Al fijarnos en este relato de Hechos, nuestra respuesta debería ser muy diferente a la opinión popular de nuestros tiempos, de lo que nosotros oímos acerca de lo que es un cristiano o lo que es la iglesia de Cristo. Una de las ideas generales es que el cristianismo es primordialmente algo que se adopta. Algo que se adopta. Sí, tú te decides ser cristiano, decides ser parte de esa comunidad de cristianos. Te metes allí, te metes en ello, te metes en el asunto y te empiezas a involucrar y te haces parte, te adoptas al cristianismo. ¿Ya has probado otras cosas? ¿Has probado el yoga? ¿Has probado el ocultismo? ¿Has estado en sectas? Y has estado en todas esas cosas. Y ahora pruebas con la iglesia. Pruebas con el cristianismo. Hay quienes piensan que el cristianismo opera únicamente en el ámbito intelectual. Son hombres y mujeres serios. Son hombres y mujeres que son capaces en su intelecto de entender muchas cosas. Preocupados por la vida, preocupados por los problemas. Y encuentran cierta luz en la palabra de Dios. Van allí y entienden estas cosas a la luz de la vida. Entonces, leen acerca de la fe cristiana y pueden llegar a interesarse mucho por ella y aún aceptar buena parte de la misma. Pero todo aquello queda simplemente en la mente. En la mente. Todo es teoría. Todo es teórico. Pueden llegar a disfrutar mucho el estudio del cristianismo, las doctrinas de la gracia de Dios. Puede incluso convertirse en una afición para él. Me refiero a un tiempo continuo. Él está ahí interesado en esas cosas. Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa. Lo que es más, muchos dedican sus vidas al estudio teológico. Muchos eruditos y académicos pasan el tiempo enfrascados indagando acerca de asuntos religiosos. A mí me asombra ver documentales acerca de la Biblia, acerca del Antiguo Testamento, acerca del Nuevo Testamento en National Geographic o un montón de documentales y ves cómo se gastan grandes cantidades de dinero en investigar, en ir a la historia, en ir a esos países, en invertir tiempo. Y allí están, totalmente integrados, totalmente... Y aún escribe grandes libros acerca de todas esas cosas que ellos investigan. Pero todo eso es teoría, es mera teoría. Todo queda en la mente y de ahí no pasa. Y en eso consisten sus vidas entonces. Hombres que tienen su biblioteca llena de libros cristianos, de los mejores libros cristianos incluso.
Pero lo que entienden y estudian nunca pasa de la mente al corazón y del corazón a la voluntad. Siempre se quedan en sus mentes simplemente. Han tenido una maravillosa experiencia de paz. Estamos hablando de otro extremo opuesto que se encuentran aquellos a quienes el cristianismo es meramente una cuestión, por ejemplo, de sensaciones. Están aquella clase de cristiano opuesta a los intelectos, a los que se dedican a estudiar y a conocer la palabra de Dios. Estoy hablando de aquellos que simplemente se basan por sensaciones, por experiencia. Han tenido una maravillosa experiencia de paz o de amor o de felicidad y dicen que no necesitan más que eso. Y los intelectos, por supuesto, condenan a esas personas. Ellos dicen acerca de ellas que eso es puro emocionalismo, dicen ellos. Sus vidas están basadas en la maravillosa sensación que dicen haber experimentado y tratan deliberadamente de reproducir eso una vez más y otra vez más y otra vez más. ¿Por qué? Porque sus vidas están sostenidas por las sensaciones, por las experiencias, y por eso tienen que repetirlas una y otra vez. Después hay un tercer grupo que se sitúa a la cabeza de todo, que son los que están basados a la voluntad. Están los intelectos, están los de las sensaciones y experiencias, y están los de la voluntad. Según ellos, los que hacen a las personas cristianas no es lo que piensan o los que les gusta jugar con las emociones. No, eso no importa, dicen ellos. Si se es o no se es cristiano depende de lo que la persona haga, de lo que la persona practique. El factor determinante de tu modo de vida es la práctica, es donde tú pones tu voluntad en hacer las cosas. ¿Estás viviendo para el bien de la humanidad? ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios? ¿Estás dispuesto a dejar a un lado tu deseo de terminar aquella gran carrera que tú soñabas para ser heroico y maravilloso, aunque supongas un sacrificio? Dicen ellos, eso es lo que hace a la gente cristiana. Se trata de tomar conscientemente la decisión de mejorar el conjunto de la humanidad y elevar la raza humana un poco más alto. No importa si estás en la política o en cualquier obra social, la esfera del servicio no tiene importancia con tal de que te estés entregando por completo a ese servicio. Independientemente de lo que creas, no importa lo que creas. El intelecto es relativamente insignificante. Lo importante es tu voluntad y tu deseo y lo que estás haciendo para Dios. Luego están las personas que dicen ser cristianas solo en identificación titular. ¿Qué significa esto? Son personas que dicen ser parte de la iglesia de Jesucristo, pero no conocen nada acerca de su Salvador, de su obra en la cruz por ellos. Tú hablas con ellos y ellos desconocen esa obra. No conocen el carácter de Dios en lo más mínimo. Y cuando hablas con ellos acerca de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, o del juicio de Dios, o de la ira de Dios, ellos llegan a decir que tú eres el que no pertenece a la iglesia de Jesucristo, porque un Dios así no encaja con los cristianos. Son cristianos solo de nombre. Y su Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios permisivo que pasa por alto el pecado y le hace la vista gorda al pecado. Son personas que no van a la iglesia, que no leen su Biblia, que no oran a Dios. Y si lo hacen es solamente para poder pedir a Dios o acercarse a Dios para poder pedir por sus necesidades temporales o terrenales. Y su Dios los ama tanto que los dejan que ellos vivan en sus vidas como bien a ellos les parezca, no entrometiéndose en sus asuntos. Son cristianos que nunca experimentaron una verdadera tristeza según Dios por sus pecados. Dicen ser cristianos, pero sus vidas son más como la corriente de este mundo, que como la vida de estos primeros cristianos que nosotros encontramos aquí en Hechos 2, está lejos de esta identificación. Y que cuando se mueran, su Dios los espera con los brazos abiertos y con el cielo lleno de bendiciones solamente para ellos. Cristianos de título, cristianos solo de nombre. Están también los cristianos que nacieron en hogares cristianos. A estos se les llama cristianos de nacimiento. Estos nacieron cristianos o cristianos por costumbre. No es que se han hecho cristianos, no es que vienen y van, sino que siempre lo han sido.
como que nacieron cristianos, nacieron ya en la familia de Dios. Han sido educados como cristianos desde que eran pequeñitos, desde que nacieron. Ellos ven a otras personas que no fueron educadas como ellos en el cristianismo y ven cómo hacen cosas libremente, sin ninguna vacilación. Y en el fondo, estos también desean poder hacer esas mismas cosas. Pero tienen miedo. Tienen miedo. Han crecido en una capilla, o han crecido en una iglesia, o han crecido en el seno de un hogar. Han sido educados como cristianos. Y a pesar de que les gustaría hacer las otras cosas, se ven limitados. No pueden. No pueden hacer eso. Porque el cristianismo se opone entre la persona y esas cosas que a ellos les gustaría tanto hacer. El cristianismo parece o viene a ser algo negativo, algo prohibitivo, algo restrictivo para ellos. La práctica religiosa es un deber solemne por el que estas personas tienen que pasar, pero no les gusta. No les gusta, no le encuentran atractivo. Cuanto antes se termine, mejor. Cuanto más corto sea el culto, mejor. No hay felicidad por ninguna parte en esta versión del cristianismo. No hay gozo, más bien todo lo contrario. Hay una pesada carga todos los días por ser cristiano. Esa es la actitud de muchos. El cristianismo es una tarea solemne, desagradable, incierta e imprecisa que se cumple porque se tiene miedo de no hacerlo. O porque fue una promesa hecha por sus propios padres carnales. No se sabe muy bien qué se está haciendo. Tan solo se espera que de algún modo se esté haciendo lo correcto y que al final eso produzca o que conduzca al lugar adecuado. Tan solo es lo que siempre hacemos. Lo hemos aprendido de niños y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Es triste ver el número de los que creen que el cristianismo es una tarea solemne que nos hacen más o menos desgraciados y se interpone entre nosotros y lo que parece ser una vida de felicidad y de disfrute. ¿Y qué es lo que termina pasando con esos jóvenes? Que crecen como cristianos en hogares cristianos. El resultado, desde luego, es que cuando el niño llega a la adolescencia, él dice, basta ya. Basta ya, voy a escapar de aquí. Quiero mi libertad de todo esto. El cristianismo es una fría y apretada cadena que me sujeta a una ley que ya no estoy dispuesto a cargar. El joven siente la carga, la desdicha, infelicidad. Y a la final, estas personas se vuelven la espalda al cristianismo y ya no tienen ningún interés por él por el resto de sus vidas. Vete a invitar a una de estas personas algún día a la iglesia de nuevo, a ver qué te dice. ¿Qué hace el verdadero cristiano? ¿Qué hace el verdadero cristianismo tan distinto entonces? Convertirse en cristiano es primordialmente algo que nos sucede. Algo que nos sucede. No nos podemos hacer cristianos a nosotros mismos. No hay manera. Dijo Pedro en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en su primera carta Pedro escribió, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este llamamiento de Dios viene a nosotros por medio de la palabra de Dios aplicada por medio de su Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dijo el Señor. Yo. O quizás oigas ese llamamiento en forma de mandato en Hechos capítulo 2, versículo 40, cuando Pedro dijo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Fijémonos por otro lado en esta interesante expresión del del versículo 47 que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra versión dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban siendo salvos. Estaban siendo salvos. Estaban siendo añadidos a la iglesia. Es notorio que esto es algo muy distinto al tipo de cristianismo que nosotros hemos mencionado hace un momento.
Todas esas versiones del cristianismo están controladas por los seres humanos. Todas están controladas por los hombres, que han decidido ser religiosos y han decidido llevar una vida religiosa ante Dios. Pero esa es una religión muerta, es una religión mecánica, es una religión fría y es una religión que está llena de temor. Llena de temor. El verdadero cristianismo está cargado de vida, está cargado de poder, está cargado de libertad, de verdadera libertad. ¿Por qué? Porque es un acto de Dios. Y no del hombre, es un acto de Dios. Es la obra del Espíritu Santo de Dios enviando a la iglesia con el propósito de llevar a cabo los designios de Dios para este mundo. Un comentarista escribió una expresión maravillosa acerca de lo que les ocurre a las personas cuando se convierten a cristianos y llegan a un punto en el que ellos pueden decir: y sentí yo la gozosa presencia que llenó mi triste corazón. Esa es la expresión de un creyente. Y sentí la gozosa presencia que llenó mi triste corazón. Eso lo puede expresar la iglesia. El gran Dios que nos creó en un principio nos está remodelando. Está obrando en nosotros y con nosotros. Nos está tomando y está haciendo algo nuevo en nosotros. Y lo que hace, por supuesto, es llevar a cabo esa transformación completa de su iglesia. Pero Dios no produce un cambio en nosotros solamente en lo que respecta a nuestro concepto del Señor Jesucristo. No. Acuérdense en esos eruditos que se pasaron la vida o se pasan la vida estudiando acerca del carácter de Cristo. Ellos tienen un concepto correcto acerca del Señor Jesucristo. Hemos visto que la multitud que aparece en ese pasaje también de Hechos se dio cuenta del trágico error que había cometido acerca de Jesucristo. Se dieron cuenta del concepto de Cristo. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él hace mucho más que eso. Dios hace mucho más que eso en la regeneración de un creyente. Cuando los hombres y las mujeres se convierten en cristianos, toda su naturaleza cambia. Se les hace pasar de una posición a otra posición. Y la Biblia está repleta de ejemplos que nos certifican acerca de esto. El apóstol Pablo les recuerda a los colosenses que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pasas de una posición a otra posición. Y la forma en que eso se expresa aquí en Hechos, eso que se expresa aquí en Hechos es mediante el uso de la palabra salvo. La palabra salvo, que es una palabra sumamente importante. Pedro dijo: sed salvo de esta perversa generación. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban siendo salvos. Muchos reaccionan violentamente cuando uno les menciona esta palabra, salvos. Si le preguntas a una persona, ¿tú eres salvo? Esa persona seguramente te mire extrañado, porque las personas no se suelen que les preguntes eso. ¿Salvos? ¿Qué me está preguntando este? Las personas tienen una reacción negativa hacia esa palabra salvos, porque los pone en duda. No obstante, salvo es una palabra tremenda. Es una palabra tremenda. Aquí la tenemos delante de nosotros. Y es fundamental que nosotros conozcamos el significado de esta palabra. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el primero se encuentra entre los salvos, mientras que el segundo se encuentra entre aquellos que no lo son. Hay una diferencia radical en esto. Imagínate una casa en llamas, con un grupo de personas en su interior. Se acerca, por ejemplo, una escalera y apoya en una de sus ventanas, y un número de personas son rescatadas por esa escalera. Mientras que el segundo se encuentra, mientras que otro número de personas son quemados, se queman. ¿Podemos encontrar alguna diferencia entre un grupo y otro grupo? O piensa en un naufragio, un número de personas que están ahogándose, es rescatada por una balsa. Hay un grupo que se suben a la balsa y son salvados, pero el resto de las personas se ahogan. ¿Hay alguna diferencia entre unos y otros? Ahora imagínate un juicio ante un tribunal al que se ha presentado una acusación.
Al final del juicio, el acusado estará en una de esas dos posibles situaciones. O bien se le habrá puesto en libertad, o sea, será salvado, o bien habrá sido condenado, enviado a prisión para cumplir la pena y el castigo. Un ejemplo que aparece en el Nuevo Testamento es el de un esclavo. Es el de un esclavo. El esclavo se encuentra totalmente bajo el dominio del control de su amo, pero puede ser comprado y puesto en libertad. Su posición puede ser cambiada de una a otra. Puede emanciparse y convertirse en un hombre libre. ¿Habrá alguna diferencia entre una persona salva y una persona no salva? Pero dirá alguno o alguna. Eso es lo que yo no puedo aceptar cuando se habla de este término salvo. No lo puedo aceptar. Porque vosotros los cristianos estáis afirmando que ustedes son perfectos cuando dice que son salvos. ¿No te ha pasado eso cuando tú predicas y ellos se creen que tú eres perfecto porque estás predicando esa verdad? Yo he recibido esa palabra un montón de veces. Tú te crees que... Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No somos perfectos. La iglesia que se inauguró allí en Hechos 2 no es una iglesia perfecta, era una iglesia carente, era una iglesia con sus pecados. No era perfecta, pero era salva. Pero era salva. La iglesia no afirma tal cosa como la perfección. Se puede decir de los cristianos que han sido salvos, que están siendo salvos y que serán salvos. Pon eso en tu mente. Han sido salvos, están siendo salvos y serán salvos. El apóstol Pedro resalta estos aspectos con gran calidad. Él lo expresa en esta forma, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 7 al 9. Él dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Pedro habla de obtener la salvación. Sin embargo, ha estado refiriéndose a sus lectores como personas que ya habían sido salvadas y serán salvadas también en un futuro. Piensa en esto de esta manera. Lo primero que tenemos que entender acerca de nosotros mismos es que nosotros estamos en una situación terriblemente peligrosa. Terriblemente peligrosa. Y esa situación es un estado de condenación. Es un estado de condenación ante Dios. Todos nos encontramos cara a cara con Dios y nuestro favor es contrario. Permíteme volver a uno de los ejemplos anteriores. Piensa en ese hombre que está sentado en el banquillo de los acusados. Se puede decir muchas cosas acerca de esa persona que está sentada allí. Pero la primera y la más importante es que está en el banquillo. Está en el banquillo de los acusados. Está en un juicio. Está ante el juez. Eso es lo primero que él tiene que considerar. El hombre puede sentirse bien o sentirse enfermo en ese momento. Pero eso no tiene nada que ver con su situación. Ese hombre pudo haber dormido bien la noche anterior o no pudo haber pegado ojo ninguno. Su situación es que está siendo juzgado. Se ha presentado un cargo en su contra y las consecuencias a que se enfrenta son potencialmente terribles para él. Así es como debemos considerar la cuestión de la salvación en primera instancia. Puedes dividir a las personas, si tú quieres, en buenas o en malas. Solemos hacer eso entre nosotros, personas que son mejores que otras, buenas y malas. Pero eso es totalmente irrelevante porque lo que nos interesa es la situación en que se encuentra la persona en sí. Y la Biblia enseña que todos, los que nos llamamos buenos o los que nos llamemos malos, cualquier cosa que sea, están en el banquillo de los acusados y que el juicio de Dios pende sobre ellos. Ninguno de nosotros es justo de nacimiento. Ninguno. Todos estamos bajo la condenación. Esa es nuestro estado. Ese es nuestro estado. Todos estamos en un mundo en llamas.
Todos estamos en peligro de destrucción eterna. Todos estamos perdidos. Todos estamos en el banquillo de los acusados por nacimiento y por nuestras malas obras. Todos hemos pecado contra Dios y la ley de Dios es fiscal. Y un Dios justo y santo está sentado en aquel tribunal. Todos y cada uno de nosotros somos culpables y la sentencia para un pecador culpable es la pena de eterna perdición, excluido de la presencia de Dios por siempre. Por siempre. La Biblia enseña que en el mismo momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nuestra situación cambia absolutamente. Cambia absolutamente. Nuestra condición y nuestro estado delante de Dios pasa a ser totalmente diferente al primero. Así es como primeramente consideramos la salvación. Y es en ese sentido que nosotros podemos decir de los cristianos que ya son salvos. Es en ese sentido, ya son salvos. Utilizando el lenguaje del apóstol Pablo, él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Según las enseñanzas que nos dice en la palabra de Dios, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16-18. Según esta enseñanza, todos nos hallamos bajo la condenación de la ley hasta el momento en que nosotros creemos. Hasta el momento en que creemos. Pero una vez que creemos, ya no estamos bajo esa condenación. Ya no estamos bajo esa condenación. Ya no estamos en el banquillo de los acusados. Somos puestos en libertad absoluta. Somos introducidos en el reino de Dios y en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De manera que un cristiano está seguro de poder decir, he sido salvado. Y lo sabe además. Y lo sabe además. Pero eso no quiere decir que el cristiano sea perfecto. No, una vez que mi estado ha sido cambiado, pasado de muerte a vida, ahora comienza un proceso en mí. Y es donde yo necesito ser salvo. ¿Salvo de qué? Necesito ser salvo de qué. Ya he sido salvo y ahora necesito ser salvo de qué. Salvo de mi naturaleza malvada. Salvo de mis inclinaciones perversas. Salvo de los vestigios del pecado que aún permanecen en mi cuerpo mortal. De manera que ahora estoy siendo salvo día tras día. En la Biblia este proceso se llama santificación. Santificación, mientras que el estado primero se llama justificación. Los cristianos no son perfectos, pero gradual y lentamente son hechos perfectos. Tal vez haya muchos altibajos en la vida del creyente, pero poco a poco se les está preparando para la gloria a la que ellos se dirigen. Podemos decir entonces que los cristianos han sido salvos, están siendo salvos y llegará un día en que estos habrán sido hechos salvos completamente. La Biblia llama a ese estado glorificación. Glorificación. Podemos ver, hermanos, cómo el creyente va pasando de un estado a otro, pasa de la muerte a vida, pasa de ser salvado a seguir siendo salvos y a ser salvos de una vez por todas. Son estados que va pasando el creyente o el ser humano. La Biblia llama a ese estado último glorificación. La glorificación significa libertad no solo de la condenación de la ley, de la culpa del pecado, sino una total liberación del poder y la pulación del pecado. Llegará un día en que los creyentes serán sin pecado y serán perfectos ante Dios. Esto no ocurrirá en este mundo, sino que será nuestro estado en la gloria venidera cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Entonces vemos que hay diferentes tiempos verbales de la palabra de Dios en esa palabra salvo. He sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Y podremos comprobar con los tres, cómo esos tres estados aparecen constantemente en el Nuevo Testamento. La situación de estas personas de Hechos 2, la que nosotros hemos estado y estamos considerando, era que ellos habían sido salvos. El Señor añadía a la iglesia. Pedro le decía, sed salvos de esta perversa generación. Ellos estaban siendo salvos. Habían sido llevados de un reino a otro.
Y eso es lo primero que tiene que pasar. Eso es lo primero. Pero la segunda cosa que observamos en estas personas, y que es muy importante, es que su cristianismo ocupaba un lugar central en sus vidas. Central. Era el factor que controlaba sus vidas por completo. Su cristianismo. Lo era todo para ellos. Y esto era una realidad para todos los, tiene que ser, una realidad para todos los cristianos. Y aquí es donde nosotros podemos apreciar la diferencia con respecto a esas ideas populares o a esos tipos de cristianismo que hemos estado mirando en el principio. Fijémonos en la vida de estos que dicen ser cristianos. Fíjate en las cosas que les interesan. Fijémonos en las cosas que les ilusionan. Son exactamente las mismas cosas que interesan e ilusionan a todas las demás personas que están en el mundo de estos cristianos. Sin embargo, hacen una cosa rara en un momento determinado, una vez a la semana, o quizás muchos una vez al mes, que es ir a la iglesia un día. Su fe no es el centro de sus vidas. Es solo un añadido. Su cristianismo es como una capa que ellos se ponen en ciertas ocasiones especiales y después se la vuelven a quitar. Oh, hermanos, eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo que vemos aquí en Hechos 2. Como que no es su núcleo. No es lo fundamental. No es lo que controla sus cosas, sus vidas, sino que tiene su lugar ahí. Son personas que siempre están andando por el borde. Siempre están por el borde. Y nunca están cerca del centro, del núcleo de lo que deben controlar sus vidas. Viven tan cerca del mundo como pueden, pero aún así les gusta imaginar que en el fondo no pertenecen al mundo. Pero están engañados, caminan por el borde y no están en el centro de su cristianismo. Lo que nos impresiona de estas personas de Hechos 2 es que el cambio afectó a toda su vida, afectó toda su actitud. Ahora los controla algo que es absolutamente nuevo en sus vidas, que ellos no conocían. Fíjate en ellos. Ellos eran la muchedumbre. Ellos eran los que estaban allí gritando junto con la turba: crucifícale, crucifícale. Habían pertenecido a esa turba, pero ahora pertenecen al grupo de los discípulos de Jesucristo, de los seguidores de aquel Jesús, aquel Galileo que crucificaron hace tan solo pocos días. Se habían vuelto totalmente diferentes. El suyo no fue un cambio externo, sino que fue un cambio dentro de ellos. Un cambio radical y profundo en sus almas. Ahora estaban dispuestos a correr cualquier riesgo para estar con las mismas personas a las que antes ellos habían injuriado. Sabían que era peligroso pertenecer a aquel grupo de creyentes. Lo sabían. No había pasado sino unos días que habían crucificado al líder de ellos. Y siempre cuando se suele capturar el líder de una banda revolucionaria, automáticamente persiguen y buscan para exterminar todos los que lo seguían. Y su líder había muerto. Y eso era lo que iba a pasar. Y sin embargo, ellos se unieron a este grupo de personas. No obstante, ahora estaban dispuestos a unirse a esas personas y a pertenecer, a permanecer con ellas. Dice en el versículo 42, perseveraban entre ellos y no pensaban abandonarlos más. Esa palabra perseverar está hablando, es el encabezado de todas las cosas que ellos hacían después. Perseveraban entre ellos. Y ellos no pensaban abandonarlos jamás. Estaban arriesgándolo todo, hermanos. Sabían que sus familias se sentirían incómodas con este cambio en sus vidas. Y seguramente serían excluidos del grupo de sus seres queridos. Lo sabían, pero no les importaba. No les importaba. Se sometieron a un bautismo público y se pusieron del lado de aquellos despreciados. Pasara lo que pasaran, tenían que estar con ellos. Tenían que estar con ellos. Ese es el cristianismo. Eso es cristianismo. No esa especie de área deprimente, dudosa, incierta e infeliz que asumen otros.
No hay nada tan evidente en estos hombres y mujeres que aparecen en Hechos 2 como el hecho de que se trata de algo que afecta a la persona en su totalidad, a la persona entera. Algunos dicen que el cristianismo de una persona está determinado solo por la mente, otros dicen que está determinado por sus emociones, otros dicen que está determinado por su voluntad. Pero la gloria de la verdadera fe cristiana es que se adueña de la persona en su totalidad. Tal es su grandeza, tal es su poder, tal es su gloria en la vida de esa persona. Todo el ser es liberado, es cautivo y es hecho suyo, es hecho de Cristo. Le pertenece ahora a Cristo. La persona está absorbida por entera a este cristianismo. Fíjate en las palabras que se leen aquí. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué significa que recibieron su palabra? Que la creyeron, la recibieron en sus mentes. Después se lee en el versículo 44 que más tarde todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Primeramente dice que ellos creyeron. ¿Pero qué creyeron? Si podríamos preguntarles a ellos qué creyeron, ¿ustedes creen que ellos nos dirían así? Bueno, desde siempre me han enseñado a hacer esto. Ya lo había escuchado yo de chico en mi casa. Y me parece que es bueno. Y que permanecer en estas grandes tradiciones beneficiará a la moralidad del país en el que nosotros vivimos. No debemos dejarla y perderlas. El mundo anda muy mal, así que es mejor que nosotros sigamos así. Esta sería su respuesta si le preguntábamos qué fue lo que creyeron ellos. Pero si le preguntamos a ciertas personas en qué tienen puesta su esperanza, lamentablemente no saben qué decir. No tienen respuesta en dónde está puesta su esperanza. Pero aquí en Hechos encontramos el caso totalmente contrario. Se nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El cristiano no elude la mente. Los cristianos pueden decir que son cristianos y pueden decir por qué son cristianos. ¿Por qué lo son? Leemos aquí que aquellas personas recibieron su palabra y esto nos quiere decir que la mente tiene su parte. La mente está involucrada y con el paso del tiempo cada vez más van recibiendo la palabra de Dios y cada vez más van siendo moldeadas por ellas. Cada vez la recibieron un día y la van a seguir recibiendo hasta que se encuentren cara a cara con Cristo. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo entender eso. Desechen el cristianismo porque sus mentes tropiezan con una enseñanza en particular que ellos no entienden, no entran en sus mentes. El conocimiento moderno no nos ha dicho nada acerca de Dios. El conocimiento moderno no nos habla nada acerca de las personas. No nos ha dicho nada nuevo acerca de la muerte. El conocimiento moderno, la ciencia, no nos hablan acerca de la eternidad. Aquí en la Biblia encontramos hombres y mujeres que creyeron en la verdad. Creyeron en la verdad, que recibieron el mensaje que les había sido predicado. Todo su intelecto fue afectado por aquello y empezó a funcionar como nunca antes habían funcionado en sus vidas. La recibieron la palabra. Pero el cristiano o el cristianismo no llega únicamente al intelecto. Los cristianos no son meros intelectuales o aburridos académicos que no saben no solamente hablar de Dios y de la palabra de Dios. El corazón del cristiano también está involucrado. Los que recibieron su palabra, escucha lo que dicen los versículos 46 y 47. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta es la verdadera felicidad, hermanos. Esta es la verdadera felicidad. No existe felicidad real fuera de esto. No existe. La idea de que el cristianismo hace a las personas desdichadas y desgraciadas es la mayor mentira que el diablo ha traído a la mente de los hombres. Así es como engañan a las personas. El diablo te dice, por medio de la gente, ¿te has vuelto religioso? Vas a ser un desdichado. Tendrás que dejar de divertirte y empezar a hacer un montón de cosas aburridas y tediosas. Te arruinará la vida el cristianismo. Serás infeliz mientras vivas. Ven con nosotros, te dicen. Ven al mundo y tendrás una buena y real felicidad.
¿Felicidad en el mundo, hermanos? ¿Felicidad en el mundo? Tú estabas antes en el mundo. ¿Dónde está esa felicidad? ¿Dónde está esa felicidad cuando vemos a miles de matrimonios pasar por los juzgados para divorciarse? Pues yo no veo mucha felicidad en eso. Ni siquiera la bebida es suficiente, de modo que cada vez más son los que tienen que concurrir a las drogas para percibir emociones. Felicidad, como dicen. Cada vez son más los casos de corrupción en las naciones por causa del egoísmo, por causa del engaño, por causa del amor al yo. Millones de personas mueren literalmente de hambre en el mundo. La falta de amor de los unos por los otros. ¿Felicidad en el mundo? Por no hablar de las guerras, las enfermedades, los desastres naturales, las muertes, los abortos, la prostitución, los niños abandonados, las mujeres maltratadas, y nadie hace nada por nadie en este mundo. ¿Felicidad en el mundo? Jóvenes, ¿dónde está esa felicidad? ¿Dónde está esa felicidad? Solo existe una cosa en este mundo que puede hacer a la gente verdaderamente feliz, y es la verdad que creyeron aquellas personas que estaban en Jerusalén este día. No la aceptaron únicamente en sus mentes, sino que les conmovió, les compungió, estaban felices, se sentían liberados y gozosos. El Espíritu Santo, en quien cree el cristiano, se caracteriza por el amor, se caracteriza por el gozo y se caracteriza por la verdadera felicidad. Precisamente las cosas que el mundo tanto necesita están en el Evangelio de Jesucristo. El mundo no tiene apenas conocimiento, pero aquellas personas sí la tuvieron acerca de lo que entendieron y recibieron. Frente a la amenaza de la persecución y aún de una posible muerte, ellos estaban llenos de gozos. Estaban llenos de alegría por lo que habían conocido y encontrado. Y ese ha sido un rasgo distintivo de los verdaderos cristianos en todas las épocas y en todos los periodos de la era de la humanidad. Ese es el rasgo distintivo. Solo una forma de hallar la felicidad, y es aparte de este mundo para entrar en esta otra vida, desde donde se ve el mundo verdaderamente como el mundo es. Y se ve más allá de él también, se conoce la gloria que ha de venir. Es desde esa posición en la cual Dios te coloca cuando tú crees en su palabra y la recibes. Entonces podemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pedro cuando él dijo: lo cual nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que afligirnos en diversas pruebas. Nos alegramos. O las de Pablo. Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, sí, y por esto gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hermanos, te hago una pregunta. ¿Te invade el gozo y la alegría de tu alma porque eres consciente de que has sido librado del infierno? Te repito la pregunta. ¿Te invade el gozo y la alegría en tu alma porque eres consciente de que has sido librado del infierno? Ya no vas camino a la perdición. Ya no vas camino a la perdición. Eres un hijo de Dios. Tu corazón ha sido vivificado. Estás viviendo una vida magnífica, grande y gloriosa ante Dios. ¿Te regocijas? ¿Te regocijas en la vida que Dios te dio? Examínate a ti mismo. Pedro dijo en su carta: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, repito, con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es, hermanos. El corazón está involucrado, pero también lo está nuestra voluntad. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, perseveraban unánimes cada día, en el templo y en las casas. Su conversión no fue una experiencia pasajera.
No fue un mero caso de dar un paso al frente y determinar o aceptar una salvación por ti mismo. O firmar una tarjeta y que en tu Biblia allí pone que tú eres cristiano a partir de tal día porque tú aceptaste a Cristo en tu corazón. No, el creer es el resultado de la acción del Espíritu y que ésta afecta a la totalidad de la persona. La mente entiende y sabe lo que está haciendo, el corazón recibe vida y luego es impulsado a actuar por razones que no puede expresar con su pensamiento, pero la voluntad es puesta en marcha ahora. Ahora él quiere servir a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo he entendido, ha afectado toda mi alma. Yo te amo ahora porque tú me amaste a mí primero. Pero ¿qué quieres que yo haga? Tú eres cristiano. Habíamos dicho que este libro iba a confrontarnos con autoridad acerca si pertenecemos o no a esta iglesia. ¿Tú eres cristiano? ¿Sí o no? No te estoy preguntando si haces muchas buenas obras. No te estoy preguntando si eres miembro de una iglesia. No te estoy preguntando si tus padres eran cristianos. No te estoy preguntando si te bautizaron de bebé o si te bautizaron cuando tú eras adulto. Sencillamente estoy preguntando esto. ¿Eres como las personas descritas en este pasaje al final del capítulo 2 de Hechos? ¿Eres o no eres? Estaban dispuestas aún a morir por su fe. De hecho, muchos de ellos murieron, como otros muchos cristianos que vinieron después de ellos. Pero los cristianos saben que han sido salvados de la condenación de la ley una vez y para siempre. Lo saben, lo saben. Y pase lo que pase, están reconciliados con Dios. Pase lo que pase, Dios les ha perdonado, sus pecados han sido borrados, han sido justificados por Dios mediante su fe. Dios los ha declarado libres y ellos lo saben. Sus mentes han comprendido la verdad y perseveran en ella. La han recibido y la reciben con gozo en sus corazones. Y dan pruebas palpables de su fe, dejando atrás el mundo al que pertenecía y uniéndose o siendo añadidos a la iglesia, la cual está formada por estas personas que tienen un concepto completamente nuevo del sentido de la vida. Un concepto nuevo de sí mismos. Un nuevo concepto del significado de la historia y por qué las cosas son como son. Un nuevo concepto de la muerte, un nuevo concepto de la eternidad, un nuevo concepto de Dios y un nuevo concepto de Jesucristo de Nazaret como el Hijo de Dios, el Salvador de sus almas. Esto es completamente nuevo. Se trata de una nueva creación, lo que Dios hizo ese día. Es una nueva creación hecha por Dios y es notoria ante todos esta nueva creación. No tiene nada que ver con este mundo y que no se parece en nada a este mundo. Es una nueva creación que controla sus vidas y ocupa el lugar central de estas personas. Todo lo que hace ahora se juzga sobre la base de esto. ¿Por qué? Porque realmente han nacido de nuevo. Realmente son hijos de Dios. Y seguirán a Cristo hasta el día de su muerte. Y lo seguirán hasta donde haga falta seguirlo. Donde el Señor nos mandare. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario para perdonar los pecados del mundo entero. Se despojó a sí mismo de su gloria, siendo Él Dios, y se entregó a sí mismo, entregó su vida para aquellos que iban a poner su fe en Él, para aquellos que se iban a arrepentir y iban a recibirlo como su Señor y su Salvador. No hay otro medio de salvación, no existe. Aquellos que están disfrutando la felicidad o la supuesta felicidad en este mundo, déjame decirte que es temporal. Se te va a acabar un día. Un día se va a terminar. O repentinamente o con tus años se acabará. Pero la salvación y la gloria y la dicha y la felicidad que Dios da por medio de Jesucristo no tiene fin. No tiene fin. Y lo que nosotros gozamos ahora, lo que nosotros nos alegramos ahora,
no tiene comparación con lo que sentiremos y gozaremos y lo que entenderemos del otro lado de la gloria. No tiene comparación. Si tú no perteneces a esta iglesia, ríndete a los pies de Cristo. Solo en Él hay perdón de pecados para la salvación del alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo para la salvación de tu alma. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.